Pero ahora lo que sigue es, ¿qué pasa? ¿Qué procede? ¿Qué es lo que va a pasar en las relaciones, por ejemplo, entre México y Cuba? ¿Qué pasa con la Cuba post-Castro? Y por eso agradezco al ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascué, acompañarnos en estudio. Don Ricardo, muere Fidel. Usted fue uno de los últimos embajadores de México en Cuba, que podríamos decir fue parte de esta, le tocó vivir toda esta alianza, los últimos años de esta buena relación que había entre los dos países. ¿Qué sigue ahora para México después de que se va Fidel? Bueno, en primer lugar, ha cambiado la situación política entre México y Cuba porque también cambió el mundo. Cambió el mundo porque se cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética, es decir, se acabó la Guerra Fría. Y esto cambió radicalmente el posicionamiento de todos nuestros países frente al mundo. Hay que recordar que en el mismo momento en que se acaba la Unión Soviética, México empieza a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es decir, hubo un viraje violento de nuestro país en su visión geopolítica y estratégica del mundo. A partir de ese momento, a partir del fin de la Guerra Fría, México se alía al bloque de América del Norte. Entonces el mundo empieza a reconstruirse en torno a bloques. Esto nos alejó de Cuba, hay que decirlo. Antes era una relación política, material. México le ofrecía mucho respaldo a Cuba, a cambio de que Cuba, por cierto, no promoviera guerrillas en nuestro país. Era un cambio de toma y daca entre los dos países, una decisión geopolítica. Pero cuando ese tema no estaba sobre la mesa, la relación tenía que cambiar. Hoy por hoy, la retórica no te resuelve una relación entre dos países y podríamos decir, yo digo, que la relación hoy es retórica entre los dos países porque no es una base económica importante para nosotros. No hay un interés real entre los dos países. El intercambio es, vamos a decirlo, es nimio, es reducido, es muy reducido. Entonces, esto lo que ha construido Víctor Hugo es una relación poco clara que ninguna de las dos partes ha querido esclarecer. En realidad, ambos, Cuba y México, hemos sido oscuros en este asunto. Por conveniencia mutua, quizás, ¿no? Ellos lejos, puede cada ser quien de su lado del estrecho la de ambigüedad de no nos vamos a pelear, pero tampoco nos vamos a llevar bien. Pero esa ambigüedad, bueno, sí se aprovechó en algún momento por parte del presidente Fox para generar una crisis de enfrentamiento entre los dos países. Y ese enfriamiento que produjo Fox con su estrategia de buscar provocar la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países, intento fallido, hay que decirlo, sin embargo, no se ha reparado. Entonces, hoy, ¿dónde nos encontramos como México ante Cuba? Con una relación básicamente retórica, una relación que no tiene sustento económico mayor. México no está invirtiendo en la isla y México no es un actor confiable para Cuba. Cuba escogió a Canadá como el país donde llevaría a cabo sus negociaciones secretas con Estados Unidos. No nos escogió a nosotros. Eso me lleva a la siguiente pregunta, porque no somos un socio importante para los cubanos en ningún sentido, ni en el comercial ni en el político. ¿Qué pasa? Y esa es la pregunta que yo le haría. Usted vivió en La Habana, usted conoció el régimen. A la caída o a la muerte de Fidel, si bien él ya no llevaba gobernando desde hace una década, es el símbolo de la revolución, es el pilar sobre el que se sostenía la revolución. A la caída de Fidel, ¿se puede augurar una mayor apertura política en la isla? ¿Estamos hablando de los momentos finales del Partido Comunista o veríamos una transición mucho más ordenada que la que hubo en Europa del Este, por ejemplo? Fue muy importante, vi en las imágenes que pasaron al inicio, el discurso que dio Fidel ante el Comité Central a principios de este año. Ese fue su último discurso que dio. Y su presencia en el Comité Central fue muy importante porque él básicamente le dijo al Comité Central que hay que rechazar esta política de negociaciones. Él desautorizó a su hermano en el Comité Central y planteó una posición contraria a la negociación y la apertura con Estados Unidos. Y una parte muy importante del Comité Central apoyó a Fidel en eso.
Entonces colocó a Raúl en una posición muy incómoda, que es que él ya no gozaba de toda la autoridad del Comité Central, que es lo que él pretendía al haber convocado esa reunión. Entonces su hermano le saboteó la reunión. Fue muy importante ese discurso que ustedes pasaron y que dio Fidel ese día. Entonces, ¿qué es lo que se planteó? Dos posiciones en Cuba. Y este es el gran dilema que ellos van a enfrentar y que es lo que va a estar en el centro del conflicto al interior del liderazgo cubano a partir de ahora y en los próximos meses o años, que es o cambiamos el modelo y nos acercamos a Estados Unidos o nos mantenemos en donde hemos estado siempre, sin concesiones, sin mirar hacia atrás en estas decisiones, aunque incluso no tengamos una alternativa viable. Entonces, había un cierto elemento donde Fidel estaba simplemente preocupado por su legado, porque él tomaba la actitud de su hermano como la negación de su legado, diciendo cualquier crítica a mi legado es traición a la revolución. Eso me lleva a una pregunta final. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle esto. ¿Pueden sobrevivir las revoluciones a la muerte de sus caudillos? Yo creo que indudablemente tiene que cambiar. Ahí viene un proceso de cambio interno. Por ejemplo, yo creo que Raúl no tiene el consenso que tenía Fidel. Fidel era finalmente una figura unificadora, claro, a partir de la radicalidad. Cuando Raúl pretende moderar las cosas y buscar una salida diversa, se le va cerrando las puertas. Entonces el problema es qué va a sobrevivir después. Y yo creo que ese es parte del dilema que ellos enfrentan, que no hay un mecanismo sucesorio. Gobiernan un conjunto de familias que tienen poder económico y político en el Comité Central, y lo que ellos van a tener que dirimir entre ellos es quién va a dirigir esto. Raúl convocó y movilizó al ejército para tener al ejército como su respaldo. Lo hizo al día siguiente de la victoria de Trump. Le mandó una felicitación a Trump y movilizó al ejército. Y con eso, la movilización del ejército le dice a Trump, cuidado, no te metas con nosotros, pero también el mensaje era internamente, era decirles a los opositores, a Raúl, que él tiene el ejército, él tiene el poder y él va a decidir. Pero el dilema, la moneda está en el aire y yo creo que hay mucha historia por venir y hay que seguir muy de cerca este proceso. Embajador, mucho gusto. Gracias por haber estado con nosotros. El embajador Ricardo Pascoe, ex embajador de México en Cuba, un hombre que conoce mucho de la isla. Gracias por haber estado aquí en Retrovisor. Muchas gracias, Víctor. Y con eso muy un corte. Quédese con nosotros. Tenemos más información.